¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de T4Trade. Es un placer estar con ustedes en esta mañana donde pues prácticamente nos estamos aproximando al final de esta semana, ¿no? Que se va como agua. Eh, una de las técnicas que siempre promuevo para que podamos tener mayor éxito y sobre todo que podamos hacer que el tiempo funcione a nuestro favor. La lectura del libro El Sun Tzu, El arte de la guerra, es fundamental para el trading y esto nos ayuda a escoger la temporalidad con la que logremos que el tiempo funcione más a nuestro favor. Eh, Esto es todo un arte, he de decirlo, y vale la pena que lo tomemos en consideración. Rodrigo, muy buenos días. José Francisco, buenos días. Qué gusto estar con ustedes y todos los participantes de forma anónima. Eh, um, Podemos hacer algo interesante. Si ustedes ya me tienen registrado en su WhatsApp, está maravilloso porque podemos, estar en comunicación entre webinars. En caso contrario, si me pueden poner en el apartado de preguntas y respuestas, eh, si me pueden repetir nuevamente su nombre, de qué país nos visitan o de qué ciudad y su WhatsApp, eh, yo tomaré nota del mismo y me pondré en contacto con muchas ventajas. Para empezar, sabemos que un webinar no es suficiente para dominar un cierto material. Mi recomendación, por supuesto, es verlo varias veces. Pero la siguiente también es que requiere constancia, o sea, requiere familiaridad con todos los temas, con todos los títulos, los términos, para que estos no solamente estén en el cuaderno o en el libro, sino que pasen a formar parte de nuestro ADN. Entonces pueden hacer esto cuando gusten en en la parte de apartado de preguntas y respuestas y eh, mientras estemos en clase, por supuesto, en este webinar, pues va a ser más sencillo. Les decía que uno de los grandes retos como traders es el poder escoger la temporalidad con la que vas a trabajar. Eh, He notado que de pronto hay una especie como de desesperación del trader de encontrar la oportunidad, ¿no? Y entonces empieza a escanear las oportunidades y de pronto dice, no, aquí en el de un día no hay, en el de 4 días tampoco. Ah, pero en el de un minuto sí. Ah, bueno, pues vamos a meter la posición en el de un minuto. No sé cómo lo ven ustedes, pero mi experiencia dicta que el resultado generalmente es pérdida. Y esto es porque la temporalidad de un minuto o de 5 es extremadamente volátil. Los cambios son muy rápidos. Sí te ofrece un mayor número de oportunidades, pero también son oportunidades de un menor número de pips o de pipaje. ¿Ok? Vamos a resumir y a recordar cuáles son los 4 tipos de traders dependiendo de la temporalidad con la que estemos trabajando. Y esto, eh, es más, eh, déjeme ver si puedo. Siempre es un reto. Esto, aquí está ya. Ok. Voy a abrir la plataforma, nada más para que podamos platicar acerca de las diferentes temporalidades. Esto es interesante, miren. Oye, ¿qué pasa si de pronto
no me aparecen las temporalidades. Aquí están, pero están un poco escondidas. Entonces yo puedo agarrar y mover este apartado. Um, lo puedo poner aquí abajo, por ejemplo, a un ladito. Aquí lo puse a un lado. Bueno, lo voy a poner por lo pronto aquí a un lado para que sea un poco más claro. Hay cuatro tipos de traders, en términos generales, dependiendo de la temporalidad con la que estemos trabajando. Eh, el scalper es un trader que trabaja temporalidades de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos y aprovecha momentos de gran volatilidad, como puede ser el arranque de la mañana, ¿no? He visto que muchos se concentran en lo que viene siendo el Nasdaq, y así como tienen días buenos, también de pronto puede haber días no tan buenos. Hay un refrán que dice, a mayor temporalidad, mayor confianza te da el patrón, porque son más los participantes que están viendo esa temporalidad, permanece más tiempo expuesta, por así decirlo. Y las velas son de mayor pipaje. Entonces, generalmente un scalper necesita por fuerza colocar posiciones un poco más grandes de las que normalmente recomendamos para tener una gestión de riesgo conservadora. Y este exceso de riesgo puede llevar a que lo que ganó en 2 días lo pueda perder al siguiente. Entonces, sí puede ser, puedo enumerar muchos traders, scalpers exitosos, pero no son muchos tampoco. Y por lo general, el tiempo está funcionando en tu contra porque requieres un mayor monitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando estamos trabajando por price action en cuanto al análisis técnico, tomamos decisiones en base a cómo van cerrando las velas. Entonces, ese es el monitoreo mínimo que necesitamos, el ver cómo cerró la última vela, para que en base a eso, pues podamos tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, es el scalper durante las 2, 3, 4 horas que esté operando va a necesitar estar muy pegado a los monitores porque las velas están cerrando con cierta frecuencia. En el de 15 minutos quizás no tanto, puede hacer otra cosita y revisar, ¿ok? Luego tenemos el day trader. El day trader opera con gráficos de 30 minutos o sobre todo con el de 1 hora. Durante un horario hábil va a necesitar monitorear el gráfico cada hora. Entonces, no es un monitoreo tan demandante. El gráfico tiene menor volatilidad, lo cual también le puede dar un poquito más de proyección en cuanto a la dirección. Acuérdense que hay dos tipos de volatilidades. La volatilidad lateral, que de pronto puede ser como un sismógrafo, ¿no? Puede ser muy pequeñito o de pronto, pero se mantiene de forma lateral, ¿ok? El scalper opera mucho dentro de lo lateral. ¿A qué voy con esto? Que en el gráfico de 1 minuto o de 5 se ve como movimiento hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Pero si te vas al de 1 hora, fue un movimientito lateral, que puede ser también bastante más pronunciado, pero lo cual hace que las oportunidades aparezcan con mayor frecuencia, pero requiere también reacciones más rápidas. La otra volatilidad es la direccional, que se manifiesta en base a tendencias que pueden ser alcistas o bajistas, que es donde realmente hacemos dinero. Estas son más fáciles que se presenten en temporalidades que van de entre
30 minutos a un día. Y no me crean porque lo dice Carl, sino podemos constatarlo también de forma fehaciente o empírica en nuestro propio trading, ¿ok? Luego tenemos, bueno, el day trader operará con un gráfico de 1 hora, puede operar mucho más tiempo que un horario hábil y estará monitoreando cada hora, ¿ok? Luego tenemos el swing trader, el swing, ¿no? El que aprovecha las oscilaciones, que usa básicamente gráficos de 4 horas o de un día. Y son estos en los que probablemente más podamos lograr que el tiempo funcione a nuestro favor, porque lo que yo he podido comprobar y observar en mis alumnos, en los coaches y en las personas que toman los webinarios, es que su mayor dificultad o obstáculo no es la falta de conocimiento de trading, se lo saben bastante bien, pero es la administración del tiempo que viene siendo nuestro recurso más valioso. Miren, todos vivimos sistemas de vida y agendas muy demandantes. El tiempo es probablemente una de las cosas que más se dificultan, ¿no? Eh, y, por ejemplo, yo puedo tener una clase y a la semana siguiente me vuelvo a encontrar con el alumno y le digo, ¿cómo te fue? Y me dice, ¿qué crees? No tuve tiempo de operar. O sea, dejé de ver el gráfico en la última clase y lo estoy retomando ahorita. ¿Ok? Entonces, es increíble porque no tenemos tiempo para hacer dinero. Eso es lo que hace, lo que dice Robert Kiyosaki en sus libros Rich Dad, Poor Dad. O sea, él dice, oye, hay una gran diferencia entre business y business, que viene siendo el estar demasiado ocupado, estar demasiado busy, ¿no? Y eso es lo que nos pasa. O sea, estamos de alguna manera corriendo para todos lados y no hacemos lo que deberíamos estar haciendo, ¿ok? Pero eso se puede corregir fácilmente, no requiere un gran esfuerzo ni desvelos. Eh, eh, Requiere el que nosotros observemos con qué temporalidad vamos a trabajar. Y la de un día es muy buena porque podemos ver el gráfico de un día las veces que queramos, pero ¿cuánto es el mínimo? Una vez al día. Oye, después de la hora del rollover, que es más o menos entre las 4 y las 5, ya cerró la vela y ya podemos tomar decisiones, ¿ok? Eh, pero hay veces que tenemos días muy caóticos, ¿están de acuerdo? Entonces, podemos irnos al gráfico semanal, por supuesto. Y tienes todo el fin de semana para ver el gráfico y tomar decisiones, porque abre el domingo, en el caso de Latinoamérica, abre el domingo por ahí de las 5 de la tarde y cierra el viernes a las 4 de la tarde, hora de México, ¿no? Más o menos. Eh, entonces, el tiempo no es pretexto. O sea, si de pronto alguien me dice, Carl, es que no tuve tiempo para operar, le digo, no, no es que no hayas tenido tiempo, es que no escogiste la temporalidad adecuada al sistema de vida que tú tienes en estos momentos. Y después tú tienes más tiempo, maravilloso. Y sí, de pronto podemos aprovechar oportunidades, pero que no te coma el hambre, sino practica en demo, ve analizando, ve viendo y que la oportunidad no te gane.
Si la oportunidad te gana, lo más seguro es que vas a perder. Necesitas adelantarte a la oportunidad y detectarla para poderla aprovechar. Igual que un surfista aprovecha una buena ola en su momento perfecto para pararse en la ola e irla surfeando. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que de pronto me dicen, Carl, es que, bueno, una persona podría decir, me fui de vacaciones y no quise ver nada de trading, ¿no? Bueno, te puedes ir hasta el gráfico mensual. Lo que viene siendo el gráfico diario, semanal y mensual es el rubro de los inversionistas. Y un inversionista puede hacer dinero. Pregúntenle a Warren Buffett, el hombre más, uno de los hombres más ricos del mundo. Este, y es, digamos, un gráfico que cierra cada mes la vela y tienes un mes para revisarlo, ¿no? Ya si no tenemos tiempo para eso, entonces nuestro sistema de vida seguramente requerirá ajustes, ¿no? Eh, en el 90 y tantos% de la gente les gana el hambre. El hambre, avaricia, como la quieras llamar. Y por eso se va a gráficos más rápidos. Pero no hay cosa, miren, si de por sí el trading puede englobar una cierta dificultad, no habría nada peor que tener una pérdida por una operación que dejaste al garete y que ni siquiera pudiste monitorear. Se puede hacer siempre y cuando tengas condiciones muy favorables, en donde tú dejas la operación acotada con take profit, stop loss, pero está más cerca del take profit, tienes muy buenas posibilidades de éxito y la puedes dejar sin monitorear. Esto sería algo que estaríamos haciendo básicamente al momento de irnos a dormir y se puede. Um, pero aún en esos casos, mi recomendación sería que fuera un gráfico de 4 horas para que por lo menos fueran solamente 2 velas las que cerraran durante la noche y que a la mañana siguiente pudiéramos tomar decisiones. ¿Ok? Dicho esto, vamos al tema del día. Acuérdense de una cosa. Eh, la ventaja de la clase en vivo es que puedes hacer preguntas. O sea, cuando vemos el video grabado, pues no se puede, pero ahorita sí. Entonces siéntanse también con la libertad de poder hacer cualquier pregunta, no sea directa o indirectamente relacionada al material que estamos viendo, ¿ok? Y una cosa que procuro siempre recalcar es que no hay pregunta fuera de lugar o que dijéramos, ay, ¿cómo puede estar preguntando eso si es un tema que ya vimos? Hay un fenómeno que yo he observado, que me pasa a mí y nos pasa a todos, yo creo, que durante una sesión, un webinar o una clase, todo se ve bastante claro, ¿no? Y de pronto al día siguiente, cuando retomamos el tema, nos quedamos, oye, ¿y cómo era? Entonces, siéntanse con la libertad de preguntar, ya sea durante el webinar, lo que gusten, o posteriormente a través del WhatsApp también. Vamos a ver ahora los participantes del mercado en cuanto a la estructura del mercado. ¿Ok? Eh, estamos hablando. Ah, mm, voy a tratar de irme un poco atrás porque, espérenme. No, bueno, seguimos con la estructura. Estas son las temporalidades, son los tiempos del mercado que aparentemente opera 24 horas, pero son espacios de 8 horas de cada uno de los exchanges
que van abriendo y cerrando, con lo cual uno va cubriendo al otro. ¿Ok? Eh, Esto es lo que quería que viéramos, la estructura de mercado. Miren, ¿por qué es tan importante la presencia de un broker? En este caso T4 Trade, porque es el intermediario consolidador que nos brinda y ofrece la infraestructura para nosotros poder operar y carga con costos operativos fuertes. O sea, esto se los digo porque conozco desde la parte externa hasta la parte interna de un broker. Para empezar, desde el momento en el que un broker te facilita, vamos a decir, el MetaTrader 4, él renta el servicio. O sea, él no es el dueño de MetaTrader, él renta el servicio de la plataforma y esto representa, por supuesto, un costo operativo que a nosotros como individuos y como traders independientes, pues nos podría costar trabajo pagar. Eh, Me voy a remontar a desde el momento en el que aparece el Internet, digamos, por ahí de 1996, y que yo hubiera querido hacer trading sin broker, ¿no? Entonces me acercaría a un banco que viene siendo la entidad, digamos, más inmediata a yo poder operar y decirle, oye, me gustaría operar, me gustaría que me brindes una plataforma, atención 24 horas, una cuenta segregada, en fin, ¿no? Un banco custodio, o que tú seas el banco custodio, ¿no? Y podrían tomar nota de todo lo que esto representa. Y para empezar, el apalancamiento lo tendría que poner yo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el banco me diría, muy bien, señor Prats, pero eh, vamos a necesitar que su cuenta sea por lo menos de unos 15 millones de dólares y que las operaciones sean cada una por un lote de 100,000, que es el valor de los lotes. Entonces, lo más seguro es que yo les diría, vengo el día de mañana con más calmita, porque puede estar severo tener una cuenta de ese tamaño. Entonces aparece el broker. El broker es un consolidador que concentra una gran cantidad de cuentas para poder entrar dentro de los mercados. Eh, es como una entidad que concentra muchas cuentas minoristas. Si podemos hablar de pronto de 1 millón de cuentas, cada una de $100, pues ya estaríamos hablando de 100 millones de dólares. Entonces, eso le da peso al broker para poder participar en el mercado interbancario. Ahora, hay básicamente dos tipos de brokers. Uno es conocido como el market maker, que no hace mucha justicia a ese nombre y vale la pena mencionar que seguramente pagarán los platos rotos justos por pecadores, ¿no? Eh, Porque se dice, bueno, que el broker tendría la capacidad de manipular el gráfico, cosa que está muy penalizada a través de todas las comisiones reguladoras. Y básicamente él no saca las operaciones, esa es su característica principal, sino que las operaciones se realizan internamente. Cuando el broker es un poco más grande, puede sacar operaciones, algunas, con lo cual se convierte en un ECN o un Electronic Connection Network, que es el segundo tipo de broker. Y vale la pena mencionar que es muy difícil encontrar uno u otro, generalmente son híbridos, y anteriormente el ser ECN brindaba la dificultad
de que las operaciones se realizaban de forma muy lenta, ¿no? O sea, de aquí a que se activaba la operación de compra o de venta podía pasar a veces hasta más de un minuto. Eh, Actualmente esto es muy rápido, ¿no? Entonces, el broker se convierte en nuestro cliente proveedor de las operaciones, nos brinda la plataforma, atención, servicio, todos los elementos que nosotros solos no podríamos tener o no con tanta facilidad. Y pues lo que viene siendo, obviamente, concentra las cuentas de muchos operadores minoristas y esta viene siendo la función del broker. ¿Ok? Eh, Continuando, estamos con los participantes. ¿Quiénes son los que operan? Eh, Tenemos, en este caso, voy a mencionar 8 eh, de los principales participantes del mercado, donde los primeros y los más fuertes son los bancos centrales. Son los bancos del país, ¿no? Pero aquí hay que tener mucho cuidado con entender este concepto de forma profunda, ¿ok? Yo soy de la idea que los bancos centrales son como una especie de entidades misteriosas. Vamos a ver por qué. Um, por ejemplo, voy a hablar del Banco de México. El Banco de México es de México, pero no es de México. Eh, Hay una disyuntiva o una división entre el gobierno de México y el Banco de México. El Banco de México sí está relacionado y es la autoridad, digamos, encargada de, conjuntamente con la Casa de Moneda, de que se impriman los billetes y las monedas, ¿no? Como se hacía antiguamente, porque con el paso del tiempo, estos medios de intercambio van a desaparecer como ya ocurrió en China, pero todavía están en vigor, ¿ok? Sin embargo, si el gobierno tiene previsto realizar un proyecto, él no agarra dinero del Banco de México. El Banco de México le presta. Entonces, es de México, pero no es. No, el país no es el dueño del Banco de México. El Banco de México tiene dueños privados. No es como la bolsa de valores. Eh, lo que viene siendo la Bolsa Mexicana de Valores suena que es de México, pero es propiedad de Grupo Bolsa de Valores de México. Entonces, um, son propietarios privados. ¿Quiénes son? Ahí ya nos metemos en territorios muy escabrosos, ¿no? En los que se habla de sociedades secretas y familias internacionales que son dueños de 70, 80 bancos centrales de países subdesarrollados, en fin. O sea, ahí ya nos metemos en otro rollo. Pero vamos a entender de forma práctica que los bancos centrales llevan operando Forex toda la vida, desde hace 30, 40 años o más. Eh, Son entidades que el capital que tienen no lo dejan quieto. Para empezar, lo prestan, pero el prestarlo, por supuesto, representa un negocio por el interés. Y ahí es donde vienen estos anuncios económicos que se llaman anuncio de política monetaria del Banco Central, que son los que más volatilidad producen en el mercado, donde estos bancos, dependiendo de la fuerza de la inflación que estemos teniendo, van a aumentar o disminuir la tasa de interés con la que prestan el dinero a gobiernos, a bancos,
básicamente. O sea, son mayoristas, por supuesto. Y entonces ponen a trabajar su dinero también. Y los movimientos en Forex diarios tienen que ver con las compras-ventas que hagan los bancos centrales. Eh, Hay un negocio adicional del que yo puedo hablar del Banco de México, que es el quinto mercado. O sea, estamos hablando que hay el mercado accionario, el de futuros, el de Forex y el de cripto, pero hay un quinto mercado al que solamente participan entidades mayoristas, que es el mercado de dinero, dinero que compra dinero. Resulta que todos los días a las 7 de la mañana el Banco de México hace lo que se llama el corto, que es básicamente en contra al dólar, ¿no? Donde subasta cantidades industriales de dólares a los bancos a una tasa preferente. ¿Para qué? Para que los bancos puedan comprar esos dólares en sus sucursales, venderlos un poco más caro, y es un negocio redondo tanto para el Banco Central como para los bancos. Eh, ¿Puede esto tener injerencia en el tipo de cambio, por ejemplo, del peso frente al dólar? Sí, porque estamos hablando de una paridad exótica, de lo cual también voy a hablar en un momento, que es relativamente fácil de manipular. Entonces, resulta que los días en los que el Banco de México da su anuncio de política monetaria, curiosamente esos días, un día previo y el mismo día, el Banco de México puede estar subastando 3.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el flujo de dólares, disminuye el flujo de pesos, que es con lo que se está comprando esos dólares, y por supuesto con eso logra el superpeso. Uh, Internamente y a forma global, por supuesto que se logra, pero ya en dimensiones todavía más fuertes, macroeconómicas, donde ya estamos hablando de la fortaleza o debilidad del propio dólar, pues ahí podría ser un territorio en el que el Banco de México ya no tiene tanta influencia. Pero bueno, después de eso tenemos bancos, empresas. Cuando pensamos en un Walmart, que es considerada la empresa más grande del mundo, eh, si con lo que gana es suficiente, no señor, porque ellos mismos tienen tal nivel de capital que no solamente es el capital entero de bancos, sino es el capital, tienen mayor capital que el que muchos bancos centrales de muchísimos países en vías de desarrollo. Entonces, imagínense cuántas operaciones de Forex no hacen también, ¿no? Hedge funds, firmas gestoras de inversión, empresas financieras, brokers de retail, que a su vez hacen operaciones, compañías de transferencia de dinero o remesas, e inversionistas privados y traders. Eh, si nosotros pensamos, oye, yo voy a meter una operación de un lote en el dólar peso, ¿crees que tenga esto impacto en el precio del dólar peso? No. Pero si tomamos en cuenta el volumen global de todos los traders operando 24 horas en todo el mundo, sí, sí tiene impacto. Por supuesto, es un volumen también importante, ¿ok? En este caso, ustedes y yo participamos en este mercado. Eh, entonces, ¿qué es lo que estamos operando? Son compras o ventas de CFDs basado en activos que a su vez se basan en paridades, una moneda frente a la otra, ¿ok? Donde la moneda de la izquierda siempre es considerada la moneda base y la moneda de la derecha es la moneda de cotización. ¿Cuánto necesitas de la moneda de la derecha para una unidad de la moneda de la izquierda? Y no siempre
la moneda de la derecha es más débil que la moneda de la izquierda. ¿Ok? Aquí es una paridad X que estamos poniendo. Es un valor X, pero es nada más a manera ilustrativa. Ahora, como ven, como traders, tomamos decisiones y estas decisiones tienen que estar basadas en conocimiento, tanto en cuestión de la temporalidad con la que trabajemos, como ahora el escoger el activo con el que vamos a trabajar. Para empezar, tenemos las mayores y hay que conocer sus características. Estamos hablando de 7 paridades que son las más tradeadas y lo son porque participan en una especie como de círculo virtuoso. Eh, Este círculo virtuoso es el siguiente. Como son las más operadas, son las más líquidas y por ser tan líquidas son muy estables y esa estabilidad le da cierta seguridad al capital que se está operando y esa seguridad es la que invita a que todavía un mayor número de inversionistas participen en operar en base a esas paridades. La más fuerte es el euro. El euro es la reina de todas las paridades. En volumen le gana al Bitcoin. Sí, so far. No, vamos a ver más adelante qué pasa. Dólar yen. Tenemos la libra, el cable o sterling. Tenemos el Swissy, que es el dólar franco suizo, dólar canadiense, que es el loonie, dólar australiano, que es el Aussie, y el New Zealand Dollar, que es el Kiwi. New Zealand Dollar, dólar. Um, ¿Cómo vamos a poder distinguir qué paridad puede ser una mayor y los brokers de pronto meten algunas más? Es porque estás hablando de la moneda de una superpotencia mundial frente a la moneda de otra potencia mundial en cuestión financiera. ¿Ok? Eh, Porque nos podríamos preguntar, oye, Carl, pero ¿por qué no está aquí ninguna que mencione el yuan chino cuando estás hablando de un país que de potencia está muy cerca de ser superpotencia, si no es que ya lo es? Bueno, porque su moneda todavía no es tan tradeada, ¿ok? Estas son las que dan mayor confianza, por así decirlo. Son, como tienen tanta liquidez, porque el 80% de la liquidez diaria se concentra en estas paridades. Es como si fuera un buque gigantesco que requiere cantidades enormes de combustible para moverse de un lado al otro y poder hacer que gire hacia un lado hacia el otro. Entonces, solamente movimientos brutales de dinero son los que hacen que se muevan. Y sí se mueven. O sea, no crean que tampoco se quedan así muy quietecitos. Entonces, observemos sus características de muy líquidos, menos volátiles, muy operados, el 80% del volumen, imagínense, menos susceptibles a la manipulación y como representan una cierta mayor seguridad. Entonces, el spread es menor y la comisión que el broker cobra cuando estamos operando con ellos es menor. Ahora, no es que haya una paridad mejor que la otra, solamente hay que conocer cuáles son sus características. Eh, estas paridades, por el spread tan pequeño y a veces puede ser casi cero, con cualquier pequeño movimiento nos puede colocar en la zona de utilidad con bastante facilidad, pero a veces no tan rápido. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que vienen siendo las menores y las menores muy representadas por lo que se conoce como las cruces. Las cruces se les llama así porque no está participando el dólar.
en esta paridad como en el euro-yen. Y no hay un referente, por así decirlo, de acuerdo al sistema Bretton Woods. Entonces, lo que hacen es cruzar el valor a dólares para después determinar cuánto necesitas de una para comprar la otra. ¿Ok? Y puedes encontrarlas también con dólares, pero la diferencia es que vas a notar y encontrar la moneda de una superpotencia frente a la de un país desarrollado. O sea, puede ser, por ejemplo, el dólar frente a la corona noruega. No es un mayor, es una menor. El spread va a ser mayor. Estas monedas te consumen eh, otro 10% de la liquidez total diaria, ¿no? Eh, entonces, son menos, o sea, tienen mayor volatilidad que las mayores, son un poquito más riesgosas, por así decirlo, y el spread va a ser mayor, ¿ok? Ahora imagínense, si el 90% de la liquidez se van entre las mayores y las menores, ¿cuánto queda de liquidez en las exóticas cuando podemos hablar de más de 500 exóticas, ¿no? Que son justo las que siguen, ¿no? Pero en cuanto a las menores, son menos líquidas, son un poco más volátiles, más susceptibles a la manipulación y la manipulación no es, vaya, es el encontrar entidades que puedan mover el precio y nosotros podemos aprovechar ese movimiento también. El punto es que la volatilidad puede, cuando esta aumenta y sobre todo la lateral, puede ser más inestable, por lo cual, por supuesto, siempre lo que viene siendo el uso del stop loss y lo que viene siendo el blindaje de la posición. O sea, yo siempre recomiendo, y en base al Sun Tzu también, el que cuando ya tengamos una cierta utilidad, el por lo menos blindar la posición en cero. Esto te ayuda a no tener pérdidas, con lo cual ya te hace rentable. Número dos, te puedes sacar muchas veces en cero, pero no perdiste, ¿no? Y te está diciendo que si lo hace, es que en ese momento no está teniendo volatilidad direccional, sino lo que es volatilidad lateral y podemos entrar nuevamente cuando ya tengamos volatilidad direccional, ¿ok? Aquí tienes un spread más alto. Ahora, ¿qué pasa con las exóticas? Vas a poder encontrar exóticas eh, cuando tienes monedas de superpotencias, potencias o países desarrollados frente a la moneda de un país en vías de desarrollo. Ahora, el que la economía de un país sea más fuerte que la del otro, no significa que siempre va a tener una tendencia en una cierta dirección. El precio ya está ahí. Y aun cuando en el caso de México necesitamos 18.60 pesos para comprar un dólar, si el peso se fortalece y se requieren menos pesos para comprar un dólar, de todas maneras, oye, pero la economía de Estados Unidos es mucho más fuerte que la de México. Sí, pero toda esa información ya está contenida en el precio. Pero la información nueva que fortalece el peso puede hacer que el dólar se debilite y en el caso del dólar peso, hacer que el gráfico baje. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ir tocando con lujo de detalle, pero por lo pronto, aquí algunos ejemplos de lo que pueden ser monedas exóticas o paridades exóticas también. Las menores son como si fueran barcos acorazados que ya se mueven un poco más con las olas del mar, pero lo que vienen siendo las exóticas, estas son lanchas rápidas que van a subir y bajar con mucha intensidad, ¿ok? A lo que voy es a lo siguiente, vas a pagar más cuando uses exóticas porque el spread es mucho mayor, porque implica un mayor riesgo para ti y para el broker de utilizar esa paridad, ¿ok? Ahora,
si la dirección para donde estás colocando la operación es la correcta, probablemente entres, aún entrando con un spread mayor, la distancia que vas a cubrir para llegar a la zona de utilidad es mayor, pero esta se puede transitar de forma más rápida, a veces fulminante, para llegar a la zona de utilidad que en el caso del uso de una mayor o de una menor. Requiere conocimiento, requiere análisis fundamental, requiere análisis técnico, en todos los casos. Pero la velocidad de reacción también en estos casos debe ser más rápida, ¿ok? Um, el colocar posiciones que te saquen cero, porque ya la blindaste, no tiene inconveniente. Número uno, no perdiste y lo único que necesitas hacer es encontrar una oportunidad donde tengas una mayor volatilidad direccional a tu favor. Y esto lo vamos a ver también en lo que viene siendo price action. Entonces, las exóticas no tienen liquidez, o sea, es el otro 10% del volumen de liquidez del mercado diario, dividido entre una cantidad brutal de exóticas. Entonces son muy volátiles, son susceptibles a la manipulación. Hay un ejemplo, y siempre me gusta mencionar películas. Um, una de ellas es la serie de Billions en Netflix. Ahí es donde podemos ver lo que se debe de hacer y creo que mayoritariamente lo que no se debe de hacer. Pero bueno, eh, o sea, hacer millones, qué bueno. Los trucos que utiliza Bob Axelrod en la serie no son kosher, no son ahí es donde, digamos, ese tipo de operaciones están penalizadas. El tener información privilegiada no está penalizado. Lo que está penalizado es pagar por información privilegiada. Y eh, esos son los tan famosos delitos de cuello blanco, como les dicen, ¿no? Pero hay un capítulo donde Bob Axelrod se junta con otros tres inversionistas muy fuertes y están queriendo aprovechar un movimiento que hay con una moneda en África para hacer un negociazazo. O sea, imagínense, estamos hablando de una operación de miles de millones de dólares, donde ellos mismos pueden mover el precio, ¿no? Ahora, el que la entidad o los participantes puedan mover el precio no necesariamente es bueno. Ahí les va. ¿Por qué? Si yo soy lo suficientemente fuerte para mover el dólar peso, eh, aprovechando un fortalecimiento del dólar, pero yo lo estoy fortaleciendo, ¿no? Imagínense, subiéndolo a 19 pesos por un dólar. Yo lo moví hasta ese nivel, pero necesito otros grandes participantes que lo sigan moviendo en esa dirección para que yo gane. Es un poquito como el juego de las sillas. Y el último en reaccionar generalmente es o el que no gana, en un caso milagroso logra salir tablas, o pierde. ¿Ok? Por eso es tan importante el timing en trading para poder entrar en el momento apropiado y poder salir también en el momento apropiado. Miren, les voy a pasar un tip. Cada que escuchen que algún activo está llegando a máximos históricos, generalmente esa noticia, ese anuncio, tiene como intención que la gente siga comprando. Por supuesto, ¿para qué? Para que ese precio se siga moviendo en esa dirección. Pero no es el mejor momento de compra. El mejor momento de compra ya fue hace muchísimo. ¿Ok? ¿Es el mejor momento de venta? Tampoco.
Eso es una situación de you better do nothing. Pero de que el mercado va a buscar hacer un retroceso, sí lo va a hacer, que, por ejemplo, más claro, tenemos en este momento el Bitcoin en más o menos $110,000 cuando llegó a 126,000. Y en 126,000 aparecieron esas noticias. Entonces, eh, los mejores momentos de compra son cuando el activo está subvaluado y en estos momentos el Bitcoin está muy sobrevaluado, ¿no? Y esto vamos a analizarlo también. Entonces, el spread para los exóticas va a ser muy, muy caro. Ah, por razones obvias, estratégicas, geográficas. Eh, Estando yo en México, me debe ser mucho más fácil operar el dólar peso. Sí, pero tengo que tomar en consideración dos elementos que influyen fuertemente en el éxito de mi operación. Uno va a ser el spread, o sea, voy a pagar un spread más caro. Para que se den una idea de los spreads que se pagan, en un lote de eurodólar generalmente debería yo estar pagando $3. ¿Ok? En el caso de una menor, debería yo estar pagando $10, como en el dólar corona noruega, decía. Pero en el caso del dólar peso, un lote me estaría costando entre 25 a $30. Entonces, es importante tomar esto en consideración en cuanto al trayecto. Ahora, tomen en cuenta también su tolerancia al riesgo. Si yo tengo una cuenta de $100 y meto un lote que para empezar el broker no te va a dejar, pero si lo haces, um, ya con el puro spread, ya vas 30 en contra. Quiere decir esto que prácticamente con otros 7 pips ya quemaste la cuenta, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración. Eh, en una cuenta de $100, no debes de operar más que con microlotes, ¿ok? Con posiciones de volumen de 0.01. Con una cuenta de $1,000, ya podrías empezar a operar con mini lotes de 0.1 lote. Y ya para operar lotes completos, sí recomendaría yo por lo menos una cuenta de unos $10,000. ¿Ok? Ahora, eh, siempre digo, hay formas de aprender a la buena y a la mala. Y yo considero que a la buena es que tú puedas desarrollar tu sistema de trading consistentemente rentable en demo. Y una vez que lo hayas logrado en demo, entonces ya lo pasas a real, pero además en forma gradual, empezando con micro lotes, luego mini lotes y luego ya lo vas pasando a lotes. Esto en referencia a todo lo que viene siendo una operativa manual, que es importantísima, porque es a través de la cual tú diseñas el sistema de trading que después puedas automatizar, ya sea a través de herramientas automáticas o bots, hasta el que puedas desarrollar también bots que puedan aprender por medio de inteligencia artificial y que con ello no solamente lo tengas automatizado, sino optimizado también, ¿no? Eh, Dicho esto, quisiera en cuanto al material académico dejarlo aquí para el próximo martes poder profundizar en lo que viene siendo los temas de spread, los conceptos de spread, apalancamiento y margen, en donde vamos a profundizar dentro de la plataforma tus controles para que puedas entender mejor toda la operativa, ¿ok?
Voy a aprovechar para hacer mención con los pocos minutos que nos quedan. Otro concepto que es vital conocer, que se llama swap. El swap viene siendo un interés que por lo general el broker te cobra por operaciones que tengas por más de 24 horas. Ahora, no es que tú metas la operación y tengas una especie como de cronómetro que mida cuando pasan 24 horas, entonces te voy a cargar el swap. Resulta que el swap se cobra en automático a la hora del rollover, que es entre las 4 y las 5 de la tarde, hora de México en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo meter una operación a las 3:50 y para las 4:30 de la tarde ya me cargaron un swap que viene siendo una comisión todavía más fuerte que la que te cobró el broker por colocar la posición. Por eso es tan importante tomarlo en cuenta. O sea, si te costó um, $3 colocar el lote, el swap de pronto pueden ser $10. Eh, Ahora, siempre vas a tener un swap por operaciones en compra y un swap por operaciones en venta. Y con determinados activos, el broker te va a pagar. ¿Ok? Ahora, generalmente he podido observar que el swap a favor va en contra de la tendencia. Es una especie como de recuperación de capital del propio broker. Puede ser. Aun cuando te esté pagando, he notado que ganaste $10, pero como vas en contra de la tendencia, perdiste 100. Entonces, mi recomendación es no cases el swap a favor, porque generalmente te puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Durante un tiempo estuve probando la operación de obtener el swap y después salir en cero con la operación. Y en un 98% de los casos me funcionó, pero de pronto la operación podía retroceder tanto que en lugar de ganancia tenía pérdida o por medio de un stop loss, pues bueno, el swap que había ganado en 2 días lo perdí al día siguiente. Entonces, no son cantidades importantes. Yo creo que el verdadero negocio del trading está en el price action y en el aprovechamiento de las tendencias. ¿Ok? Dicho esto, entonces, los veo el próximo martes, José Francisco y Rodrigo. Les mando un fuerte abrazo, saludos, muy buen día, muy buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes para poder hacer un resumen, un wrap-up de todo lo visto en estos dos temarios de Forex 1 y Forex 2 para entrar en conceptos ya operativos el próximo martes y de ahí ya irnos a fondo con lo que viene siendo análisis fundamental y análisis técnico. Órale. Les mando un fuerte abrazo, saludos, muy buen día y estamos en contacto. Chao, chao.